Bien, alumnos, ¿qué tal? Vamos a seguir entonces con este tema de la historia universal, ¿no? Estamos en la Edad Moderna y dentro de la Edad Moderna hay todo un movimiento por el uso, pues, de los grandes descubrimientos y la gente que se especializa en lo que es eh, la investigación científica, ¿no? Empiezan a valorar el razonamiento, es decir, que la verdad se puede encontrar en la forma de cómo puedes razonar. Este movimiento caló bastante profundo en la época moderna, en la edad moderna, y ellos mismos lo van a llamar la edad de la ilustración, ¿no? O el siglo de las luces. Bien, volvamos a ver nuevamente, no me voy a cansar de enseñarles esto, ¿no? Miren, la edad moderna que estamos viendo ahora aparece aproximadamente en el año 1500, si lo quiero redondear, y termina más o menos en el año 1800, o sea, casi 300 años en la que van a suceder estos hechos. No es que todo aparece en el mismo año, o 2 años, 3 años, no. Se va a dar a lo largo de todo esto, de todos estos 300 años aproximadamente, ¿no? Y de repente un poco más, ¿no? Pero la ilustración va apareciendo en esta edad, y bueno, dando gracias pues a los grandes descubrimientos científicos que hombres hombres generosos van digamos investigando, estudiando y van proporcionando, dando a conocer al mundo entero estos grandes descubrimientos, ¿no? Y de repente aquí alguien puede decir, profesor, puro hombres, ¿y por qué no hay mujeres? Lamentablemente en esa época uh, la mujer tenía pocas condiciones para estudiar. Sí, había un machismo bastante fuerte, exacerbado, ¿no? Qué sé yo. A ver, la ilustración. ¿Qué cosa es la ilustración? En el siglo XVIII, o sea, en el año 1700, se formó una nueva visión de pensamiento llamada la ilustración, que promovió los nuevos ideales. Por ejemplo, tienes la razón, la naturaleza y la felicidad. Los pensadores, filósofos, eran optimistas respecto a lo que se podía conseguir con la razón, ¿no? Y la ciencia. Y por eso dijeron que este momento en el que se da un gran apogeo a leer, a culturizarse, a conocer, a lograr eh, grandes descubrimientos científicos, ¿no? Le van a llamar el siglo de las luces, ¿ok? El siglo de las luces. Muy bien. Estudiemos un poquito más. Pero por favor, profesor, ¿por qué se le llama la ilustración, no? Porque justamente era una época de gente ilustrada. La palabra ilustrada viene de la palabra, digamos, culto, ¿no? Una persona culta que lee, que trata de solucionar sus problemas utilizando la lógica, el razonamiento, ¿no? A eso le llaman, era un hombre ilustrado, la persona que conocía mucho, por ejemplo, ¿no? Característica del pensamiento ilustrado. A ver, una confianza ciega en la razón, mediante la cual se alcanzaría la verdad, ¿no? Ok. Aquí tenemos que entender que ya no hay respuestas mitológicas o de fe simplemente, ¿no? Sino que el hombre busca la verdad a través de un razonamiento, un razonamiento lógico, ¿no? ¿Y por qué se da esto? ¿Y por qué no lo otro? Etcétera, ¿no? Hay una crítica a una sociedad y a sus instituciones que mucho todavía impedían el progreso y la felicidad. Miren, muchachos, siempre en la historia va a haber dos grupos. Un grupo, sobre todo siempre de la juventud, de los más jóvenes, que, que buscan los cambios, las reformas, buscan utilizar lo nuevo. Pero va a haber otro grupo que dice, no, ¿por qué? ¿Para qué? Así estamos bien, ¿para qué va a haber cambios? ¿No? Entonces son dos grupos, uno que buscan siempre el modernismo, el adelanto, y otro grupo que trata y busca de no hacer grandes cambios, ¿sí? Porque esto asusta, así estamos bien, ¿para qué cambiar? ¿No? Entonces, el pensamiento ilustrado va a ser una crítica a este grupo de gente que no quiere, digamos, la ilustración, ¿sí? Estas nuevas ideas, por ejemplo, ¿no? Del cientifismo y la razón, ¿no? De gente culta, empezaron a sacar lógicas
o razonamientos, utilizar razonamientos, y dijeron, oye, ¿los reyes son dioses? No, son hombres tan comunes como nosotros. Miren cómo empiezan a usar su lógica, ¿no? Y entonces empezaron ya a esparcer por toda la sociedad la idea de que, bueno, el rey no es elegido por Dios, ¿sí? El rey no es un dios, ¿ok? Por lo tanto, si al ser un humano más, tiene debilidades, tiene qué sé yo, ¿no? Entonces, esto con el fin ya de romper con este tipo de gobierno monárquico, ¿sí? Que va a tomar su tiempo, ¿no? No se logra en 1, ni 2, ni 5 años, ¿no? Hay generaciones, hay gente que van a defender a los reyes hasta morir, ¿no? Pensando que es la única forma de gobierno. Luego se enfrentan a la religión. Criticaron a la religión porque se basaban en supersticiones y dogmas, ¿ok? Es decir, y la lucha sí fue fuerte aquí contra la religión, porque la religión decía, tú solamente cree y punto. Entonces la persona ilustrada usaba la razón y decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? No, llueve porque Dios está molesto. O Dios quiere agradecer a un grupo de campesinos que han rezado y les da lluvia para que sus tierras puedan producir. Entonces, ese tipo de respuestas, los, este, los ilustrados ya no, muy poco creían, ¿no? Entonces decían, no, la lluvia es un fenómeno natural, ¿no? Que se da por esto, por esto y lo otro, ¿no? Entonces empiezan a investigar. En la parte económica promovieron el liberalismo. El liberalismo significa de que cualquiera, ya no debe haber control de la economía. Cualquiera puede hacer sus negocios, juntar capital y vivir como mejor le parezca, ¿no? Donde quiera también. Entonces, eso se llama liberal, ser libre, un poco el liberalismo, ¿no? Que la economía no esté concentrada ni controlada por el gobierno, ¿sí? Un amor por la naturaleza, es decir, era considerado la naturaleza como algo bueno, ¿no? Algo bueno. La naturaleza es algo bueno, ¿no? ¿Por qué considerar la lluvia como algo malo? Puede ser algo bueno, porque el sol, etcétera, ¿no? O sea, las plantas, los animales, ¿no? ¿Por qué considerar que hay animales malos? No, el animal no es malo, el animal si ataca al hombre es porque quiere defenderse o porque busca sobrevivir, ¿no? Entonces, y más bien lo sobrenatural no existe, ¿no? O sea, algo que no se puede explicar naturalmente, dice, no existe. Todo tiene una explicación natural. Y bueno, y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Si los hombres y mujeres eran infelices, dice, esto se debe a la ignorancia, a la superstición y a la irracionalidad, ¿no? Y la solución para que un ser humano sea feliz era pues conducirlo a la razón por medio de la educación. Fíjense muchachos, básico para entender lo que es la ilustración, ¿no? Entonces, a ver, para que entiendan mejor muchachos, la ilustración, el pensamiento ilustrado corresponde a más o menos en el siglo XVII-XVIII, en que grandes hombres muy inteligentes, muy cultos, que conocían muchísimo, empiezan a enseñar a la gente y a decirles que las personas pueden aprender bastante y pueden cambiar sus vidas, ¿no? Si es que se educan, si es que leen. ¿Ok? Esta corriente arrasó en toda Europa en su momento y fue algo bueno, pues, ¿no? Fue un aporte muy bueno, ¿sí? Entonces los reyes también, muchos de ellos, aceptaron esta corriente de la ilustración y también entraron en ese mundo, ¿no? Empezaron a ilustrarse, muchos reyes, ¿sí? Muchos hombres llegados al gobierno, ¿no? Al estado monárquico. Ok. Pero tenemos ahora representantes de la ilustración, hombres bien cultos, en su mayoría son filósofos, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra se cree que el que expuso a la ilustración, eh, digamos, en toda Europa, ¿no? Lo inició un filósofo inglés llamado John Locke, ¿sí? Defendiendo el derecho a la vida, primeramente el derecho a la propiedad privada, el derecho a la seguridad,
¿no? Derechos inalienables de la persona, ¿no? Es decir, que los derechos nacen con el hombre. John Locke, un filósofo muy bueno en su época, ¿no? Escribió una obra pues llamada El origen y alcance y limitaciones del gobierno, y en ella niega el origen divino del poder de los reyes y reconoce que el poder se funda en el consentimiento de los ciudadanos. ¿Qué nos está diciendo allí? ¿Sí? Que el ser humano tiene que, digamos, ser tomado como un ser importante, y que un rey no es un ser divino, ¿sí? Y que el ser humano tiene derechos desde el momento en que es un ser humano. John Locke, ¿no? 1632-1704, siglo XVI, siglo XVII, ¿sí? El principal representante. Pero luego lo van a seguir muchos franceses. Acá tenemos a Voltaire, ¿no? Voltaire, no sé hablar de francés, pero bueno, se pronunciará así. Un filósofo que criticó el absolutismo. A ver, para que entiendan, chicos, un rey gobierna y es el absoluto jefe, no hay más. Eso se llama absolutismo. Él decide si hay justicia, no hay justicia, él es abogado, él es el rey, él es el que manda y decide todo finalmente. ¿Sí? Si alguien cometió un delito, si él quiere lo perdona, si él quiere lo acusa, si él quiere lo manda a matar, etcétera, ¿no? Él decide si va a cobrar más impuestos, no impuestos, él decide si va a ir a la guerra, si es que su país no va a la guerra, etcétera. O sea, eso se llama absolutismo. Es absoluto, el poder absoluto se concentra en una sola persona, ¿sí? Entonces fue un crítico de esto, del absolutismo, y también de la religión católica. Bueno, por tener estos pensamientos, los reyes lo encerraron, pues, ¿no? La Bastilla, en Francia, la Bastilla es una especie de cárcel. Ya vamos a ver cuando veamos la Revolución Francesa, ¿no? La Bastilla era un fuerte, un fortín, donde encerraban a la gente y salías o loco o muerto, ¿no? Y la mayoría salían muertos. Te encerraban y nunca más veías la luz, ¿no? Y era un fortín muy bien resguardado y protegido por los soldados de los reyes franceses en esa época, ¿no? Bueno, ¿y por qué fue encerrado en la Bastilla? Porque hizo un chiste, ¿no? Satírico contra Luis XIV, ¿no? Un rey francés. Uno de los reyes que, dicho sea de paso, vamos a ver después, que se convierte pues en un rey bastante malo, ¿no? Un absolutista despótico. Eso lo vamos a explicar después. Bueno, y tenemos acá está Voltaire, ¿no? Siempre leyendo, siempre culto. Y luego tenemos acá otro, ¿no? A Montesquieu, ¿sí? Otro francés. Filósofo y político francés que planteó, miren muchachos, miren ya de esa época, él plantea que en el gobierno, ¿no? Debe haber varios poderes. En este caso planteó tres: legislativo, que hacen leyes, los congresistas actuales; el ejecutivo, en este caso en la época antigua el rey, pero ahora sería el presidente de la república; y el poder judicial, ¿no? Que son los que ejercen justicia en un estado, ¿ok? Dice, mediante el establecimiento de una monarquía constitucional, ¿sí? Bueno, en esa época él hablaba de un rey, ¿no? O sea que el jefe máximo era el rey, pero tenía que haber tres poderes independientes, ¿ok? Él habló sobre el espíritu de las leyes en este libro, digamos, él hace un análisis del sistema político, ¿ok? Y habla por primera vez en el espíritu de las leyes sobre que debe haber en el gobierno una especie de democracia. ¿Y cómo es la democracia? Es decir, que el pueblo elige a sus gobernadores, que el pueblo tiene un poder, ya no el reino más absoluto de él, no, sino que el poder absoluto tiene que venir del pueblo, ¿ok? Ese gran cambio de mentalidad, pues le tomó bastantes años convencer a la gente, pero ahí está, pues, ¿no? El gran pensador Montesquieu, quien nos habla de esto. Pasemos al video número 2, muchachos.